Hola, ¿cómo están? Les habla Mercedes Canese. Continuamos con la cátedra de diseño de instalaciones para las industrias 2 en la unidad 2 de aire acondicionado. A continuación vamos a ver el cálculo de las cargas internas para nuestro equipo de acondicionamiento de aire. Vamos a hacer un repaso primero de las cargas internas. Acá en este esquema podemos ver varias de ellas. Acá también están cargas externas, que ya habíamos visto en la parte anterior. ¿Cuáles son las cargas internas que tenemos? Bueno, visiblemente acá vemos a las personas. Estas personas, fíjense que tienen calor por radiación, tienen calor también por conducción en la silla donde están sentados o sus pies también que están en contacto con el suelo. Y también tienen transmisión de calor por vaporización del vapor de el aire caliente y con saturado de vapor que es producto de la respiración. Ahí tenemos entonces las ganancias de calor por las personas que tienen estas dos formas, latente y sensible, ¿sí? En el caso de radiación, conducción es el calor sensible, y en el caso del vapor de agua producto de la oxigenación es calor latente, ¿no es cierto? Tenemos cambio de estado ahí. Bueno, después tenemos también otro tipo de cargas internas que ya calculamos en la unidad anterior. Por ejemplo, si estamos haciendo un diseño de instalaciones para industrias completo, empezamos por luminotecnia. Primero, ¿por qué? Porque necesitamos el dato de la instalación de luces para también calcular la ganancia de calor de estos artefactos, de las lámparas con sus componentes. Se supone que todo lo que consume de energía una lámpara se transforma en calor finalmente, termina convirtiéndose en calor. Entonces, en general, hacemos el cálculo de las ganancias de calor por las lámparas, que si son incandescentes, tomamos directamente el valor de la potencia por el tiempo, y si que están prendidas, ¿verdad?, en el horario en que estamos haciendo el cálculo, porque acuérdense que tomamos kilocalorías por hora, tenemos que convertir entonces de watts a kilocalorías y tener la consideración horaria. Y si es que estamos hablando de fluorescentes, tenemos que incluir el consumo de la reactancia, también eso se convierte en calor. Bueno, entonces le multiplicamos, normalmente la reactancia aumenta un 20% el consumo de energía, más o menos un 20%. Después tenemos también ganancias de calor por diversos artefactos. Acá, por ejemplo, tenemos una computadora. Hay una lista bastante extensa de artefactos eléctricos. Consideramos que finalmente esto también se convierte en calor, ¿sí? Toda la energía que utilizan los artefactos se convierte en calor. Acá tenemos que tener más en cuenta que los artefactos en general, a diferencia de las lámparas, no necesariamente utilizan al máximo su potencia nominal durante todo el tiempo, durante, por ejemplo, toda una hora, sino que trabajan con potencias variables que suelen ser un poco menores a la potencia del artefacto. Bueno, acá entonces vamos a ver en detalle cada uno de estos. Tenemos en primer lugar las ganancias de calor por las personas, donde usamos, acá tenemos un cuadro de Néstor Quadri de diferentes valores de disipación de calor de las personas según el tipo de actividad que están haciendo, ¿sí? Habíamos dicho que el calor podía ser latente o sensible, tiene que decir acá. Perdón, es un pequeño error, pero tiene que decir calor latente y sensible. El calor latente es la respiración y la evapotranspiración también, ¿sí? La evaporación del sudor. Y el calor, esto es el calor latente porque no hay cambio de temperatura, sino cambio de estado. Estamos hablando del sudor que se convierte en vapor, por ejemplo. Y el calor sensible, en este caso tiene que ser, es el calor por radiación, convección y conducción que se produce por nuestro cuerpo, que está a 37 grados y, por ejemplo, queremos que el ambiente esté a 24 grados, entonces hay una diferencia de temperatura y, por supuesto, va a haber transmisión de calor. Esto también, como decimos, depende del tipo de actividad. Entonces, acá tenemos el desprendimiento de los dos tipos de calores, tanto el sensible como el latente. Y es muy fácil de aplicar esta fórmula. Inclusive acá tenemos una relación que es en kilocalorías por hora por metro cuadrado, más o menos de acuerdo a la cantidad por hombre por metro cuadrado de personas que están ahí, pero
es más fácil usar así directamente y multiplicar nomás por la cantidad de personas que están en promedio en el ambiente. Si tomamos un promedio, no tiene que ser un promedio a cualquier hora del día, sino que entre las 3 y las 4 de la tarde, que es lo que habíamos dicho que íbamos a tomar el horario de cálculo. ¿Cuántas personas en ese horario se encuentran en el ambiente que queremos refrigerar? Si es que nosotros tenemos mucho más personas en horarios de la mañana, por ejemplo, tenemos que también calcular con el horario de la mañana, considerando las ganancias de calor del exterior que hay en el horario de la mañana, ¿sí? Eso también hay que tener en cuenta. O sea, estos valores se obtienen de las tablas y acá tenemos el siguiente elemento que vamos a considerar. Bueno, acá creo que no hace falta repasar el cálculo, sencillamente la cantidad de calor sensible de las personas, número de personas por el calor sensible, dependiendo de la actividad que están haciendo, y lo mismo con el calor latente. Sentado inactivo sería prácticamente una persona que está de observador, ¿sí? No es muy común este tipo de actividad, así prácticamente de observador nomás. Nosotros, si estamos en una oficina, tenemos un cierto grado de movimiento, o también si estamos estudiando, por más en un aula, por ejemplo, por más magistral que sea la clase, alguna interacción hay, ¿verdad? Y además el profesor no está tan quieto. Entonces todos estos factores se consideran para el cálculo, para definir en qué rango nos encontramos. Y bueno, trabajo muy pesado también puede ser, por ejemplo, en un supermercado para la gente que hace, que está que está cargando, por ejemplo, una góndola. Un trabajo que puede llegar a ser muy pesado. Quizás no es tan pesado para los clientes. Y puede ser también un gimnasio, etc. Después tenemos la disipación de calor por los artefactos eléctricos. Ya hablamos de este concepto. Consideramos que todo el consumo eléctrico se transforma finalmente en calor. En el caso de las lámparas, podemos tomar directamente la potencia de las lámparas, porque las lámparas no es que se prende un rato y después se queda nomás ahí, después se apaga y no. La lámpara usa toda su potencia. Entonces ahí tenemos que, para el caso de las incandescentes, un watt es igual a 0,86 kilocalorías por hora. Incandescentes casi no se usan, ¿verdad? Lo que más usamos son lámparas fluorescentes y otras de descarga. Y en el caso de las LEDs también podemos aplicar esta fórmula, aunque fíjense que las LEDs, de repente su factor de potencia no es igual a 1. Entonces ahí también tenemos que ver un poco las especificaciones del fabricante de las LEDs para adicionarle, dividir, digamos, entre ese factor de potencia para tener una disipación más real del calor. En el caso de las lámparas de descarga, suponemos que la reactancia aumenta un 20% de la potencia y que eso también se transforma en calor, entonces tenemos que multiplicarle por 1,2. Y entonces el calor disipado por las lámparas va a ser igual al número de lámparas por la potencia por 0,86 si es incandescente, y además le multiplicamos por 1,2 si son fluorescentes, o le dividimos entre el factor de potencia indicado por el fabricante en el caso de que sea una lámpara LED, por ejemplo. Bueno, después tenemos la disipación de calor por artefactos eléctricos. En el caso de motores, usamos la equivalencia entre normalmente la potencia de los motores viene en HP, eso convertimos a watts y consideramos que el 90% se disipa en el trabajo y 10% en el motor, ¿sí? Entonces, si tenemos varios motores iguales, multiplicamos por la potencia en watts y esto tiene que estar en HP, transformamos a watts y después otra vez multiplicamos por 0,86 para tener en kilocalorías. Encontré dos errores en esta presentación. Voy a poner bien en el material que va a estar en el aula. Bueno, después tenemos, en el caso de cualquier otro artefacto, hay diferentes formas de calcular. Les pongo acá, por ejemplo, una tabla de la ANDE, donde ellos estiman un consumo
de diferentes tipos de artefactos, suponiendo una cierta cantidad de horas al día que está prendido ese artefacto. Fíjense que, por ejemplo, en el caso de una heladera, a ver, ¿dónde está la heladera? Acá está la heladera. En el caso de la heladera, ellos suponen 12 horas de consumo de energía por día. ¿Por qué suponen 12 horas nomás, siendo que la heladera está enchufada las 24 horas? Porque no todo el tiempo está funcionando el compresor, ¿sí? Y eso pasa en general con los artefactos eléctricos, como digo, casi con la excepción de las lámparas incandescentes y las lámparas en general. No se usan a su máxima potencia todo el tiempo. Entonces, por eso está interesante esta tablita de la ANDE para, en función a eso, hacer como un promedio. Fíjense que si hay 24 horas, realmente no es que se va a consumir con una potencia de 300, sino que la potencia promedio va a ser 150 watts. Y con eso tengo que multiplicar por 0,86 y voy a tener en kilocalorías por hora. Y acá hay otra propuesta de fórmula donde hacemos una sumatoria del número de artefactos por el consumo mensual en kilowatts. Multiplicamos por 1000 para tener en watts. Dividimos entre 30 días y dividimos por las horas del día y multiplicamos por 0,86. Que es algo similar a lo que yo les dije de tomar entonces 150 en vez de 300 acá en el caso de la heladera, ¿sí? Es interesante hacer esto porque ellos suponen, en el caso de la heladera, que está prendida 24 horas. En el caso de la computadora, por ejemplo, 6 horas nomás al día, ellos suponen que se usa, pero realmente se va a usar un poco más porque también la potencia no se está usando al 100% todo el tiempo, la potencia de una computadora. Ustedes saben también bien eso, que cuando más le requerimos a la computadora, más parece que su fuente trabaja, ¿verdad? Entonces también es variable. Bueno, ahí tenemos varios elementos para hacer un cálculo estimativo. Con esto entonces terminamos de calcular las cargas internas de un ambiente que queremos refrigerar, las cargas de calor internas. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.